Pues aquí estamos, hermanos, continuamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando 12 lecciones del libro de Apocalipsis, 12 ideas básicas del contenido de este libro tan emocionante y tan edificante también para nuestra fe, porque nos recuerda cómo por más que la iglesia sea perseguida, que la iglesia de Cristo se encuentre en dificultades, en realidad tiene asegurada su victoria en Cristo. Este cuarto episodio le hemos titulado así, la Trinidad Satánica, por motivos que en un momento vamos a considerar. Cuando nos quedamos en el anterior video, estábamos hablando de cómo nos encontramos en un conflicto cósmico. Dos reinos están en guerra, el reino del dragón y el reino de Jesucristo. Todo esto está basado en Apocalipsis 12 hasta el momento. El dragón ha tratado en varios intentos de destruir, de frenar el avance del reino de Jesucristo, pero lo único que ha visto es sus planes frustrados. Ahora, al verse exhibido, lo que va a hacer Satanás es llamar a sus aliados. Decíamos la última vez que hablábamos que esta guerra, este pleito entre Satanás y Jesucristo no es como lo pinta esta caricatura. No estamos hablando de Cristo y el diablo jugando a las venciditas a ver quién gana. En realidad Cristo tiene total y absoluto control de todas las cosas. El diablo no es más que una criatura que por su maldad y por su perversión está destinada al lago de fuego. Así es que no pensemos en el conflicto en el cual nos encontramos como si fuera esta guerra entre iguales. Cristo es superior, Cristo es supremo, y lo va a demostrar precisamente en el libro de Apocalipsis. Al verse entonces frustrado el diablo en sus intentos de destruir a el Hijo de Dios y después a la mujer, a la descendencia de la mujer, lo que va a hacer es llamar a sus aliados. Recordemos que Satanás es el gran imitador. En el libro de Apocalipsis, Satanás lo único que hace es tratar de hacer una parodia de lo que está haciendo el Señor. El Señor sella a su pueblo y entonces él hace una parodia también tratando de sellar a su propio pueblo. El Señor actúa en Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora lo que va a hacer el diablo es llamar a su propia Trinidad, una Trinidad satánica. Recordemos que Satanás significa adversario. Así es que esta es la Trinidad satánica de la cual vamos a hablar de acuerdo al libro de Apocalipsis. Uno de estos personajes es conocido como el Anticristo, también es conocido como la primera bestia. Estamos hablando de Apocalipsis 13 ahora. Y este personaje representa todo este poderío que hay en contra del pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 13:7 que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le da autoridad incluso sobre el mundo. A lo largo de la historia hemos visto cómo gobiernos e imperios completos le han declarado la guerra a la iglesia. La historia nos brinda testimonio de las persecuciones que se han desatado contra la iglesia. Y miren, hasta el día de hoy la iglesia sigue en pie, no ha sido eliminada, pero hay un poder anticristiano en despliegue a lo largo de toda la historia. Este es el anticristo, la primera bestia. También tenemos al falso profeta o la segunda bestia, que alardea no tanto de un poder militar o bélico, sino que hace señales, engaña a los moradores de la tierra y pone su marca en la frente. Este personaje también es llamado el falso profeta. Y tenemos la tercera persona de esta Trinidad, que es la gran ramera, con la cual se representa toda la mundanalidad, toda la sensualidad de este mundo. Y Apocalipsis nos dice que todos los reyes de la tierra y todos los moradores de la tierra han fornicado con esta gran ramera. Así es que tenemos aquí esta imagen de tres personajes aliados del dragón que se levantan, cada uno con sus respectivas características, cada uno haciendo uso de sus respectivos atributos o de su propio poder que les ha sido permitido de parte de Dios. Ellos no están bajo control, ellos están
bajo el control de Dios, pero el Señor esperará hasta el último round, hasta el final, para darles su merecido, para que quede claro quién gobierna y quién tiene el control de la historia a favor de su pueblo. Entonces, en Apocalipsis 13 empezamos a ver el despliegue de esta trilogía maligna. Vamos poco a poquito. Primero se nos habla de una bestia. Esta primera bestia es feroz, tiene apariencia de verdad intimidante. Y esta bestia lo que hace es establecer guerra contra los santos. Tiene el poder de hacer la guerra. Tiene un control sobre las instituciones. Dice que se le da autoridad sobre reyes, sobre reinos, sobre pueblos. Controla las instituciones. Y tiene la admiración de sociedades enteras. Si usted lee la descripción que se hace ahí en Apocalipsis capítulo 13, se dará cuenta de que estas cosas son así. Hablamos de el poderío de este mundo con toda su violencia en contra de los hijos de Dios. Hablamos de un control sobre todas las instituciones de este mundo. Hablamos de incluso la admiración que las naciones, las sociedades de este mundo tienen por esta bestia. Básicamente, esta bestia representa todo gobierno y toda tiranía que en diversos momentos de la historia se ha establecido como enemigos de la fe en Jesucristo. El comunismo en su momento, la Unión Soviética, trató de erradicar el cristianismo de su historia y de su vida. En la Revolución Francesa también vemos cómo los principios de la Revolución Francesa fueron en gran parte secularistas, tratando de dejar a Dios fuera de su esquema de vida. En Cuba tenemos un gobierno que igualmente ha tratado de eliminar toda forma de fe auténtica, tratando de hacer que solo el gobierno sea visto como el papá, como el que bendice al pueblo. Así es que esta bestia representa a todos esos gobiernos tiranos, opresores, que pretenden tener control de sus ciudadanos y que pretenden hacerlo siempre eliminando el cristianismo, porque cuando tú eliminas el cristianismo de la vida de un pueblo, prácticamente lo que haces es eliminar todo referente de bondad, de moral, de justicia. Por eso conocer la verdad nos hace libres, conocer a Cristo nos hace libres, pero esta bestia no quiere la libertad del mundo, quiere la opresión, quiere tener control. Esta es la bestia. Y luego surge otra bestia, en Apocalipsis 13 también, que tiene una particularidad. Esta otra bestia no hace alarde de fuerza en realidad. Tiene apariencia de piedad. Apocalipsis nos dice que tiene cuernos como de cordero. ¿Dónde hemos escuchado esa palabra antes? En Apocalipsis hay un cordero. Y esta segunda bestia tiene cuernos como de cordero. Como de cordero. Se disfraza como un cordero. Pero su voz es como de dragón. ¿Nota lo que está haciendo Juan? Nos está diciendo mucho cuidado con esta bestia. En apariencia parece cordero, pero cuando la oyes hablar, sabes que no es el cordero el que está hablando, sabes que es el dragón. Esta bestia está aparentando piedad, pero en realidad solo está tratando también de hacer que los pueblos de esta tierra caigan en sus engaños. Está en complicidad con el anticristo, con la primera bestia. De hecho, lo que hace es brindarle todo su poder a la primera bestia, hacer que los pueblos terminen adorando a la primera bestia. Están coludidos, la primera y la segunda bestia, el anticristo y el falso profeta. Hace señales asombrosas, parecen milagrosas incluso, pero por eso mismo debemos tener cuidado, porque ahí es donde radica gran parte de su engaño. Las señales que hace son engañosas, tienen el propósito de llevar a las personas a someterse al anticristo. Hay que entender que no estamos hablando solo de religiones falsas aquí. Esta segunda bestia representa al falso profeta, sí, pero no hablamos solo de religiones falsas. Por supuesto, las falsas religiones deben ser exhibidas ante la verdad del Evangelio, pero eso es más sencillo en nuestros tiempos. Es más sencillo hablar de los errores de las religiones organizadas, puesto que
eh, podemos citar y argumentar con la Biblia y entrar en debates, y estamos hablando siempre en el escenario de las religiones. Pero también hay que entender que estamos hablando de ideologías y es más complicado pelear y luchar contra las ideologías. Las ideologías no tienen lugares de reunión, las ideologías no tienen un credo definido. Las ideologías lo que sí tienen es mucho poderío sobre nuestra tierra. Este es un cuarto, esta es la foto de un cuarto que se ubica en las Naciones Unidas. Le llaman este cuarto el cuarto de la meditación. Se encuentra en el edificio de las Naciones Unidas y lo que representa, según el propósito de sus constructores, es un escenario donde hay lugar para todas las religiones. Si te das cuenta, no hay más que un monolito allí, una piedra a forma de altar quizá, y una pintura de lo más abstracta. Y la idea es que cualquier credo es bienvenido en este cuarto. Bueno, los cristianos no podríamos estar de acuerdo con esa alternativa de espiritualidad. Nosotros hablamos de una religión muy objetiva. No adoramos a algo, adoramos a alguien. Nuestra fe no es algo que se siente, no es una percepción subjetiva. Nuestra fe está basada sobre la palabra de verdad. Así es que notas cómo en el mundo sí hay religión. De hecho, es admirable que alguien tenga su religión, siempre y cuando no sea tan objetiva y tan estricta como para decir que solo Cristo es verdad y que cualquiera que está fuera de Cristo vive en un error. Nosotros sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así es que todo el que no esté en este camino está perdido. Todo el que no esté en esta verdad vive en una mentira. Todo el que no esté en Cristo en realidad está muerto. Por este tipo de cosas nos odian en el mundo, porque básicamente lo que decimos es o Cristo o nada. Cualquier otra forma de religión es una religión falsa y sin sentido. Pero como te digo, no es solo entender que nuestro conflicto está a nivel de religiones, está también a nivel de ideologías. Y esas son más peligrosas porque no tienen un credo formal, no tienen un lugar de reunión, no tienen adeptos reunidos solo por un motivo en particular, sino que es tan subjetivo, tan amplio y a la vez tan peligroso porque hoy por hoy gobierna gran parte del pensamiento de muchas personas. Las ideologías tienen muchos adeptos y contra eso también estamos llamados a mantenernos en pie como cristianos. Las ideologías tratan de tener control incluso de la forma en que educamos a nuestros hijos, de la forma en que hablamos. Hoy decir que tenemos la verdad, decir que Dios hizo las cosas de una manera, que Dios estableció normas para la familia, para el matrimonio, para la persona, es visto ya como intolerante por parte de estas ideologías. Esta es la voz del falso profeta también, tratando de esclavizar la mente y tratando de esclavizar a la cultura. Ante estas cosas, la iglesia está llamada a mantenerse en pie. Este anticristo y este falso profeta están coludidos a fin de oprimir al mundo y esclavizar la mente, la conciencia y la cultura. Ante todo esto, la buena noticia es que el Cordero sigue en pie. Lo que vemos en Apocalipsis 14 es que el Cordero se mantiene en pie junto con sus 144,000 sellados. No importa cuánto esta Trinidad haga alarde de su maldad y supuesta autoridad, los 144,000 sellados, el pueblo de Dios, la gran multitud de toda lengua y nación, se mantiene firme y en pie. Todo adversario de Cristo será derrotado. Eso es lo que tenemos que creer, afirmar y celebrar. Todo adversario será derrotado. Podemos cantar victoria desde ahora. Y eso nos lleva a la siguiente enseñanza del libro de Apocalipsis, que es que se acerca el día de la ira del Cordero. Estamos cerca del día de la ira del Cordero. En Apocalipsis, ahora Apocalipsis 14, se nos empieza a narrar cómo en la visión aparece una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. La última vez que una nube blanca estuvo presente junto con el Hijo del Hombre fue en el libro de Hechos, cuando el Hijo de Dios asciende
y una nube lo oculta de la vista de sus discípulos, y unos ángeles aparecen y le dicen a los discípulos que así como lo vimos irse, así le veremos regresar. Entonces lo que dice Apocalipsis 14 es, ahora es el momento. Ha vuelto el Hijo de Dios. En una nube, tal como se fue, en una nube así está volviendo. Ha vuelto el Hijo de Dios. Y en su regreso, este Hijo de Dios ya no disimula. Este Hijo de Hombre ya tiene en su cabeza una corona de oro. Viene como rey. En su primera venida disimuló su grandeza, se vistió de hecho de siervo, vino en modo austero, no hizo alarde de su gloria, vino en humillación. Pero en su segunda venida ya no va a disimular. En su segunda venida vendrá con toda su gloria, con toda su majestad, mostrando quién es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Hijo de Dios que en su regreso hará que todos los pueblos y linajes de la tierra le rindan tributo y le reconozcan en su grandeza y majestad. Ahora, no solo trae una corona, dice el versículo 14 de Apocalipsis 14, que trae una hoz aguda en su mano. Entiéndase, uno de estos utensilios que sirven para la cosecha está aguda, es decir, está bien afilada, muy bien afilada. Viene a cosechar. Viene a cosechar en términos de tomar a su pueblo y llevarlo con él. Este es un eco más de lo que el Señor mismo dijo allá en Lucas 3:17 y también presente en Mateo capítulo 13, hablando de cómo en su regreso el Hijo de Dios va a tomar el trigo y lo va a separar de la paja. ¿Se acuerdan? Trigo y cizaña creciendo juntos. Pues por fin llega Jesús y corta el trigo y guarda el trigo bueno en el granero y quema la paja en el fuego. Dos destinos muy diferentes para el trigo y para la paja. El trigo, que representa a los cristianos, es llevado con él a su gloria. La paja, que representa a los incrédulos no arrepentidos, es llevado al fuego. Eso tenemos aquí en Apocalipsis. Ha vuelto el Hijo de Dios, viene en toda su gloria y majestad y viene a cosechar, viene a llevarse a su pueblo. Tenemos otra cosecha. De hecho, en Apocalipsis 14 hay que entender que vemos dos cosechas. La de los hijos de Dios, que son resguardados, y luego hay un ángel que tiene una hoz aguda también, y se le ordena que coseche los racimos de la tierra, en términos figurados también, simbólicos, porque sus uvas, dice Apocalipsis 14:18, están maduras. Uvas. Ahora va el Señor a mandar a uno de sus ángeles a ejecutar sus juicios. Lo vimos desde nuestro primer video. Son los ángeles los que ejecutan los juicios de Dios. Esta es la otra cosecha. Una cosecha de uvas, donde se toman las uvas de la tierra, y dice el versículo 19 de Apocalipsis 14 que son echadas al lagar, al gran lagar. Un lagar es una especie de tina o recipiente grande donde las uvas son depositadas y se les pisotea. Así es como se hace el vino artesanalmente, se pisotea a fin de que salga todo el jugo de la uva para después procesarlo y hacerlo vino. Bueno, el detalle con esto es que este gran lagar es el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios es la que aplasta a estas uvas, que ya sabemos que no son uvas, porque cuando son aplastadas, dice Apocalipsis 14, que sale sangre, no jugo de uva, sangre hasta los frenos de los caballos, es decir, esto es más como una marejada, como una oleada de sangre que inunda hasta por 1600 estadios. Hablamos de mucha sangre. No es vino. Es sangre lo que sale de estas uvas. Son los enemigos de Dios que, aplastados por su ira, son masacrados. Debemos entender esto, porque Apocalipsis nos está presentando un contraste nuevamente. En su primera venida, la sangre que corrió fue la sangre del Rey. El Hijo de Dios derramó su sangre. En su segunda venida, el Hijo de Dios viene no a derramar su sangre,
sino hacer que sus enemigos derramen su sangre. Ya no será en su segunda venida la sangre del rey la que corra, será la sangre de sus enemigos la que corra. Por eso debemos entender lo importante que es la doctrina de la ira del Cordero. Estamos hablando de una doctrina poco popular en nuestros días. La gente no tiene muy en cuenta la idea de la ira de Dios. La gente, de hecho, es antipática ante la idea de la ira de Dios. Y lo que vemos en Apocalipsis es que la ira de Dios se ve manifestada. Dios es un Dios de amor que ha enviado a su Hijo a salvarnos del pecado, pero también es un Dios de ira que traerá castigo sobre todo aquel que no se arrepintió y no le buscó mientras podía ser hallado. Los capítulos del 15 al 16 de Apocalipsis, de hecho, nos muestran el despliegue de la ira de Dios. La ira de Dios vaciada en estas copas a manera de castigo que deben beber todos los habitantes de la tierra. Estas copas lo que hacen es traer el juicio de Dios a los habitantes de la tierra. Y aquí es donde vemos otra vez una conexión con lo que ya hemos visto anteriormente en la Biblia. La noche que Jesús fue entregado para morir por su pueblo, Él oraba previamente en Getsemaní. ¿Te acuerdas la oración? La oración era precisamente: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Nosotros creemos que Jesús está refiriéndose a la copa de la ira de Dios. Cristo bebió la copa de la ira de Dios en lugar de su pueblo. Nosotros debíamos haber bebido esa ira, nosotros debíamos haber sido muertos por la ira de Dios, pero es Cristo quien la bebe en lugar de los redimidos. Pero aquí en Apocalipsis, los no arrepentidos, ellos sí tendrán que beber de la copa de la ira de Dios. Y estas 7 copas representan toda esta perfecta, completa, justa y al mismo tiempo temible y terrible ira de Dios. La ira de Dios se acerca. El día de la ira de Dios está cada vez más cerca. Puede ser un mensaje que a muchos les atemorice y que incluso algunos en la iglesia piensan que es un mensaje innecesario. A mí me sorprende escuchar incluso pastores y hermanos que dicen: no hablemos de la ira de Dios porque la gente va a asustarse cuando le hablemos de eso. Yo pregunto: ¿y cuál es el problema con que se asuste? Es Jesús el que dijo que debíamos saber a quién debíamos temer, y dijo: no temas a aquel que puede matar solo el cuerpo, pero no puede hacerle nada a tu alma. Témele a aquel que puede matar tu alma en el infierno. Mira, vivimos en días donde la gente le tiene más miedo a la pobreza, le tiene más miedo al cáncer, le tiene más miedo a engordar que a la ira de Dios. La gente le tiene miedo a lo que no debería tenerle miedo en realidad, y a lo que debiera tenerle de verdad temor y temblor. La gente lo considera como si fuera un cuento de hadas. Entonces tenemos que decirle a las personas que la realidad del infierno, la cercanía del día de la ira, son motivos también por los cuales deberían considerar rendirse a Cristo ahora que hay tiempo. Al hablar del Evangelio tenemos que dejar en claro que cuando uno rechaza el Evangelio de Cristo, las consecuencias pueden ser catastróficas. Quedas expuesto a la ira de Dios. Decía el comandante, el hermano William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, que el mayor peligro de la predicación del siglo XX sería la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin el arrepentimiento, la salvación sin la regeneración, la felicidad sin Dios, el cielo sin el infierno. Vivimos en esos días. Hay gente que pretende hablar del cielo sin hablar del infierno. Hay gente que piensa que hablar del infierno no es legítimo porque las personas se podrían asustar. Yo digo, pues que se asusten. Es un motivo legítimo para estar asustados. Uno viene a Cristo cuando entiende la gravedad de su pecado y cuando entiende la gravedad del castigo que merece nuestro pecado. ¿Por qué habríamos de desear el cielo si no existe un infierno? ¿Por qué habríamos de desear salvación si no existen consecuencias eternas por nuestro pecado? Así es que, para todo aquel que trate de minimizar la doctrina de la ira de Dios, Apocalipsis le tiene 2 capítulos completos para hablar de cómo este Dios
es todo amor. Este Dios que es salvación es al mismo tiempo el peor verdugo que existe. Sus enemigos lo sabrán. Su sangre correrá cuando vean que se acabó el tiempo y el plazo de gracia. Y a partir de aquí, Apocalipsis 17 nos lleva ahora a considerar la ejecución de el tercer personaje de esta trilogía satánica, esta trilogía adversa a Jesucristo y su pueblo. En Apocalipsis 17 se nos invita a ver la ejecución de la gran ramera. En los países donde se lleva a cabo la pena de muerte, es común que se invita a los parientes de una víctima, de alguien que fue asesinado, a ver la ejecución del que asesinó a su familiar o ser querido. Algo así tenemos en Apocalipsis 17. Estamos invitados a ponernos en primera fila para ver la ejecución de este otro adversario de nuestro Señor. Dice el versículo 1, ven para que veas lo que le pasará a la gran prostituta que se sienta sobre las muchas aguas. Esta prostituta, esta gran ramera siendo llevada a juicio, nos sirve para hablar de nuestra tercera enseñanza de Apocalipsis en esta ocasión. Nada de este mundo tiene valor trascendental. Nada de este mundo es realmente tan valioso como a veces parece tener valor y riqueza. Nada en realidad tiene valor trascendental. Esta mujer, la Babilonia, la grande, es llamada ramera. Y es llamada ramera porque toda su forma en la cual es presentada nos habla de su seducción, su tentación, su fornicación, cómo está vestida para atraer a sus clientes. Usted sabe, cuando una dama se dedica a la prostitución, en gran parte es evidente su profesión por la forma en que está vestida. Entonces, esta imagen se nos presenta así porque representa toda la seducción, la tentación, la atracción y la fornicación que puede ofrecer el mundo. Es la mundanalidad. Es todo lo opuesto a la iglesia. La iglesia está vestida de lino, fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esta mujer está vestida de todo lo mundano. Este sistema global de bienes, valores e ideales representa la mundanalidad. Es a lo que Juan le llama también en una de sus cartas los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y todo aquello de lo cual como cristianos estamos llamados a apartarnos, porque en realidad no sacia, en realidad no hay riqueza en ello. Bueno, esta mujer que se presenta fuerte, radiante, alegre, empoderada y próspera, termina muy mal, termina llorando, termina en miseria, termina en ruinas. Así es como acaba el mundo. El mundo tan valorado por los habitantes de esta tierra, el mundo que se convierte en el gran tesoro de los impíos, termina perdiéndose. Mira, esta mujer tan radiante en Apocalipsis termina solo en llanto, lamento y luto. Dice Apocalipsis 18, 7 al 8, que cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto vendrán muerte, llanto y hambre. Ese será su postrer estado. Se acabó el glamour. Esta ciudad, si tú lees todo el capítulo de Apocalipsis, te das cuenta que había comercio en este lugar, había arte, había música. Se acabó el glamour, toda su grandeza ha terminado en ruinas. Los frutos codiciados por su alma se han apartado, todas las cosas exquisitas y espléndidas le han faltado, nunca más serán halladas. Los mercaderes que se enriquecían con sus artículos han quedado en bancarrota, ahora lamentan y lloran. Este es su final. Se ha acabado el negocio, todos sus bienes han terminado en ruinas. Aquello que parecía tan imponente, el emporio de este mundo, terminó arruinado. Ya no hay más voz de músico, ya no hay más lámpara que alumbre, ya no hay más voz de esposo y de esposa, ya no hay más boda, ya no hay más fiesta. Se acabó la fiesta. Toda la alegría de esta tierra ha terminado en ruinas. El mundo que parecía tan lleno de deleite ha terminado siendo un cuchitril. Y en medio de esta pérdida para el mundo, la iglesia se alegra.
La iglesia es llamada a alegrarse, se le dice alégrate sobre ella cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Cuando esta ciudad cae, los cristianos, los santos no lloran. El mundo llora, el mundo está de luto, pero los santos tienen alegría. Alégrate, le dice el Señor a su pueblo. Esto nos lleva a recordar algunos pasajes de la Biblia. Los cristianos nos podemos alegrar el día en que Cristo venga y demuestre el verdadero valor de las cosas, porque nosotros sabemos que comparado con Cristo, cualquier bien de esta tierra, cualquier tesoro temporal, es basura en realidad. Pablo decía que por amor a Cristo podía desechar todo lo temporal como basura. Así es que podemos alegrarnos. Aquel día, el día que Cristo vuelva, el día que Cristo venga a poner fin a la mundanalidad y a exhibir el verdadero valor de las cosas, no se habrá perdido nada importante. Nada de esta tierra vale la pena en realidad. Si nuestro tesoro está en los cielos, si nuestra mayor ganancia es Cristo, no hay motivo para llorar. Ese día no será un día de luto, sino un día de celebración para los cristianos. El hermano Pedro nos recuerda también que nuestra herencia no se arruina, nuestra herencia está en Cristo. Nuestra herencia es incontaminable e inmarcesible y está reservada en los cielos. No se destruye ni pierde su valor. Por eso mismo podemos estar tranquilos porque la herencia está segura. Cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra y causen destrucción y pongan en ruinas lo que era una ciudad como Babilonia, llena de glamour, llena de gozo y supuesta fiesta, en realidad no se ha perdido nada y nuestra herencia está segura en los cielos. Nosotros esperamos otra ciudad y no es Babilonia, sino la nueva Jerusalén. Allí está la presencia de Dios, allí hay delicias a su diestra para siempre. Allí hay gozo en verdad. Dice el mismo hermano Pedro que somos participantes de los padecimientos de Cristo porque en su revelación nos vamos a poder gozar con alegría. Este es el gran contraste en el cual podremos celebrar al final. Después de una vida de padecimientos, de una vida de opresión, la iglesia entrará al gozo de su Señor eternamente y para siempre. La fiesta apenas estaba por comenzar. Nota la ironía, el contraste. Hoy el mundo está de fiesta, hoy el mundo dice comamos y bebamos, hoy el mundo piensa que ha encontrado su gozo en lo temporal. La fiesta se les acabará. Hoy la iglesia en diversas partes del mundo es oprimida, es perseguida, es masacrada, pero la fiesta está por comenzar. Así es que hablamos de la ruina de este mundo y su fiesta, y hablamos de la fiesta que espera a los hijos de Dios. Por eso podemos gozarnos en esta realidad. Nada de este mundo tiene valor, por eso no nos aferramos a ello. Por eso no hacemos de este mundo nuestro hogar y no hacemos de este mundo nuestra herencia. Nuestro tesoro está en los cielos, nuestra herencia es Cristo. Nada de este mundo tiene valor. A todas las enseñanzas que ya hemos enunciado, Jesucristo viene, Cristo ama a su iglesia, Cristo tiene dominio pleno, los hijos de Dios son identificables, nuestro mensaje tiene fecha de expiración, conforme Cristo está más cerca, se acerca también el día de la ira. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos llamados a ser santos. A esto hay que añadir las tres enseñanzas que hemos visto en esta ocasión. El dragón ha hecho de las suyas, se ha levantado, pero no ha podido contra Jesucristo. Todo adversario de Cristo será derrotado. El dragón y sus secuaces. Se acerca el día de la ira de Dios, el día en el cual el dragón, el falso profeta, el anticristo y la gran ramera recibirán su castigo, pero también todo aquel que se rindió ante esta Trinidad diabólica en vez de someterse al poderío de Cristo. Y por lo tanto, debiésemos advertirle a las personas que hay tiempo aún para rendirse a Cristo y huir de la ira venidera. Y hay también que advertirle a las personas y recordarnos a nosotros mismos, cuando este mundo parece tan radiante, tan esplendoroso, tan seductor, hay que recordarnos que nada de este mundo tiene valor trascendental. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo, pero se pierde su alma? No,
Nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Nosotros no hacemos tesoros en la tierra, sino que nuestro tesoro mayor es Cristo. Bueno, ahí está. Usted puede sumarse a nuestras redes sociales. Le invito a que nos visite, ya sea en Instagram, en Facebook, en nuestro Blogspot, en nuestro canal en Spotify o nuestro canal en YouTube. En todas estas redes nos encuentra como Una Vida Reformada. Y le esperamos que nuestros contenidos sean de utilidad. En un próximo capítulo estaremos viendo las últimas 3 enseñanzas básicas de Apocalipsis. Este libro fue escrito para nuestro consuelo, para desafiarnos a vivir en santidad, pero también para asegurarnos que nuestra victoria está segura en Cristo, si Cristo es nuestro mayor tesoro y si Él es la única fuente de nuestro gozo y de nuestro deleite. No hay nada que perder. Estamos cada vez más cerca del día de nuestra redención final. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde. Nos vemos pronto.